Oye, güero, pero de verdad estás seguro de esto, porque yo la verdad no de esto no le sé. Sácala, ¿no? Pero ¿cómo, güero? Tú lee ya la chica. Saludos, navegantes de la internet. El día de hoy estamos iniciando este nuevo proyecto. Estamos iniciando esta nueva singladura, diríamos en lenguaje de marinería, y nos embarcamos a dar a conocer las noticias más importantes y que curiosamente son las que más dan de qué hablar, porque este es un noticiero semanario de lo absurdo. Y precisamente empezamos las noticias el día de hoy con la nota más candente del mundo del espectáculo. Resulta que hace 8 días aproximadamente, el domingo, se dio a conocer la muerte del Divo de Juárez, Juan Gabriel. Y no deja de llamarnos la atención el hecho de que el Divo de Juárez sea en estos momentos el trend topping en todas las redes sociales, y que también haya sido durante los últimos 4 o 5 días el tema del cual todas las televisoras nacionales estuvieron hablando. Y esto es debido nada más ni nada menos a que en un país altamente homofóbico, donde es criticado ser homosexual, ahora todo el mundo defiende y escucha las canciones de Juan Gabriel. Y no deja de llamar la atención en ese sentido las declaraciones de Nicolás el Odio, las lentejuelas y el Canutillo Alvarado, donde dice que no podía ver a Juan Gabriel por lo naco de su vestimenta, y además porque se veía muy andrógino, como si fuera muy masculina la figura que proyecta este intelectual vendido a Televisa. Pero bueno, esto es lo que podemos decir hasta estos momentos con respecto a la muerte de Juan Gabriel. Lo que sí podemos decir desde este humilde espacio del semanario de lo absurdo, que es hasta donde esté Juan Gabriel, un abrazo, y a final de cuentas tendremos que reconocer que Juan Gabriel es, por el momento, uno de los mejores compositores de la música popular mexicana contemporánea, y que además ha dado que hablar. Un abrazo, señor Aguilera. Y en otras noticias, debido al reportaje oportuno y veraz de nuestro compañero y amigo Manuel "El Yo No Camino Solo Hasta la Calle", el Lobo Zamorano, nos reportaba desde la ciudad de Orizaba que se encontró a unos padres de familia manifestándose en una vialidad, todo con el motivo de solicitar al ayuntamiento de esa ciudad, encabezado por Juan Manuel "La Pulga que Resucita" Díaz Francos, una barda perimetral que permitiera que sus hijos se mantuvieran seguros y a salvo en este mundo tan congestionado y violento. Pero resulta que el señor Juan Manuel "La Pulga que Resucita" Díaz Francos dice que en el pueblo mágico que él gobierna, esos hechos violentos como la balacera que se estaba llevando a cabo en esos momentos, donde los pobladores podían ver un helicóptero de la Fuerza Civil sobrevolando muy cerca del suelo, y donde había una fuerte movilización policíaca, donde se rumoraba que incluso había un grupo delincuencial que había mantenido a una familia como rehenes, el señor dice que solamente son hechos aislados. Y curiosamente demostraba en esos momentos en las redes sociales, se leía que esos hechos aislados pues nada más eran 10, o sea, no eran muy aislados en este territorio, y nada más eran 10 los hechos aislados con los cuales se contaba en esos momentos. Estos padres solicitaban de manera pacífica en las vías públicas que se les diera la oportunidad de construir una barda perimetral, y es que nos llama la atención que no les da el municipio, no les da la autorización para construir una barda. La pregunta es, ¿y esto por qué? Bueno, obviamente porque el señor Juan Manuel tiene el interés de ampliar una vialidad, y como necesita ampliar una vialidad, pues le estorba una barda perimetral para los jóvenes estudiantes de la escuela secundaria Quetzalcóatl. Lo interesante de este asunto es que mientras se está llevando a cabo la negación o la negativa por parte del municipio para hacer esta obra, en la calle Madero se están despilfarrando miles y miles de pesos haciendo unas obras que la verdad francamente no entendemos. ¿Cómo es posible que en la calle Madero, que es una de las calles más importantes de Orizaba, el señor se le ocurra poner unas cabinas telefónicas al estilo de Londres? Durante mucho tiempo estuvo pidiendo que esta ciudad, o esa ciudad, la ciudad que él desgobierna, fuera pueblo mágico, porque mantenía la cultura y la identidad de los pobladores, y ahora le pone unas cabinas telefónicas del estilo de Londres, y lo que es peor, adorna con una corona imperial los botes de basura que pone en esa calle. No cabe duda que las abuelas tenían razón. Piojos, pulgas que en España mueren de hambre, llegan a México y resucitan. En otro
otro orden de ideas, desde el pasado 15 de mayo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene un paro de labores en lucha contra la mal llamada reforma educativa. Desde el 2013, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se ha mantenido en una resistencia franca, abierta y leal en contra de la mal llamada reforma educativa. Hasta estos momentos, en algunos estados como Chiapas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, entre otros, que son los más importantes, se ha mantenido este paro y no ha habido clases. Llama poderosamente la atención no el paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque ellos lo anunciaron desde un principio que no iban a entrar o que no iban a estar en las clases hasta que se resolviera la situación de la mal llamada reforma educativa. Lo que llama la atención poderosamente es que en un país gobernado por Enrique el Pinocho Peña Nieto tengamos todavía hasta estos momentos una falta de clases. Según se dice, o dice el señor Enrique el Pinocho Peña Nieto, que está preocupado por la educación del país, está preocupada por la educación que van a recibir los niños y que en estos momentos lo están recibiendo. Pero no solamente existen paros en esas entidades, también nos llegan reportes de que en algunas ciudades de los estados de Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, entre otros, ha habido brotes de resistencia y se están manteniendo esos paros. Se han habido paros intermitentes en los cuales los niños no están recibiendo clases, y es aquí donde aprovechan las televisoras para desgarrarse las vestiduras y decir que cómo es posible que existan maestros malandros que estén vulnerando, que estén violando los derechos de los niños. Lo interesante del asunto aquí es que habría que preguntarse qué está haciendo el Estado mexicano para garantizar ese derecho de los niños. Recordemos que hace tiempo, por ahí del 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que no podía resolver de manera favorable los amparos de los maestros porque estaba por encima de los derechos laborales de los maestros el derecho de los niños a recibir una educación. Pero hasta estos momentos no existe un solo indicio de que el gobierno mexicano y el gobierno federal tenga la voluntad de abrir una mesa de negociación que tanto han estado pidiendo los maestros de la coordinadora, y existe una cerrazón por parte de Enrique el Pinocho Peña Nieto y también por parte de Aurelio Nuño, la Adelita Mayer. El señor Nuño está más deseoso de mandar tropas en contra y a combatir a los maestros y generar asuntos tan desesperantes como las masacres del 18 y 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, que sentarse y abrir un espacio para negociar, un espacio para debatir, un espacio para preguntarle a los maestros de la coordinadora por qué no están de acuerdo con esa llamada reforma educativa. Y es que en este tema es un tema bastante ríspido. Evidentemente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha estado en pie de lucha, se ha caracterizado desde hace más de 30 años en estar abriendo brecha, estar abriendo camino para generar una nueva educación para la sociedad mexicana. Pero evidentemente por el otro lado tenemos al Estado mexicano, tenemos a la Secretaría de Educación Pública y también tenemos a las cúpulas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que en este caso está encabezadas por Juan el Traidor Díaz de la Torre, traidor porque evidentemente vendió a Elbaster Gordillo, a aquella señora que ahora está en la cárcel, la mamá de Chucky, recordarán. Entonces nos damos cuenta que con esta maquinaria el gobierno mexicano pretende legitimar una reforma que parece ser que a nadie le gusta. Lo interesante del asunto es que Aurelio, la Adelita Nuño Mayer, en algún momento dijo que este era un ejercicio democrático. Se ocurrió decir en el Estado de México que la reforma educativa era producto de la democracia en México. Lo interesante sería preguntarle a la Adelita Mayer, ¿cómo es posible que una reforma que aparentemente es democrática, como él lo dice, haya tanta gente que está en contra? Y ojo, no nada más son los brotes de resistencia en los estados que mencionábamos, sino a lo largo y ancho de la geografía nacional, la Coordinadora Nacional ha tenido adherentes, ha tenido la oportunidad de irse reproduciendo en esta geografía nacional. Habría que preguntarse si realmente la reforma educativa que tanto pregonan, si la reforma educativa que tanto dicen que va a beneficiar a la nación, lo está realmente haciendo. Aquí llama poderosamente también la atención el hecho de que un sistema educativo como el sistema educativo nacional está anquilosado, está desgastado, está generando una educación que no sirve, una educación que solamente pretende hacer mano de obra calificada y barata. Recordemos también las palabras de el botón
Juan Fox Quesada, que decía que los mexicanos servían para proveer de servicios de jardinería a los norteamericanos. Habría que preguntarse entonces qué es lo que realmente necesita México. ¿Una reforma educativa impuesta a sangre y fuego? ¿O bien un nuevo modelo educativo, que es por lo que están luchando los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Lo que no deja de llamar poderosamente la atención es el hecho de que mientras el Estado mexicano se mantiene en una cerrazón para debatir o hablar públicamente o en privado de la mal llamada reforma educativa, los maestros que están comprometidos con la educación y la niñez del pueblo han decidido dejar de lado por el momento esos paros, y nos llegan noticias desde el estado de Oaxaca que a partir de la próxima semana se estarán iniciando las clases. ¿Cómo es posible que aquellos maestros que han sido durante mucho tiempo denostados por los medios de comunicación al servicio del Estado como Televisa y TV Azteca sean los que tomen la iniciativa y tomen la delantera en estos momentos para atender a la población mexicana y dotar a esa población de una educación? ¿Cómo es posible que ellos, que han aparecido durante mucho tiempo como los vándalos y los peores y los únicos causantes del desgaste del sistema educativo nacional, ellos decidan voluntariamente regresar a clases, y mientras el Estado mexicano se mantiene en una cerrazón, se mantiene en su posición de que no van a dar marcha atrás a una reforma que aparentemente y a todas luces está dañando no solamente al magisterio, sino a toda la población en general? Pero no deja de llamar la atención poderosamente que Aurelio la Adelita Mayer diga que la ley y la reforma no tiene espacio para la negociación y mucho menos para la derogación. En otras noticias, resulta que recibimos como un invitado por parte de Enrique, yo no me acuerdo lo que dijiste, Peña Nieto, de este señor que es un tanto polémico, el señor Donald Pelos de Lote Trump. Y resulta que después de mucho tiempo de estar diciendo y hablando mal del pueblo mexicano y diciendo que el pueblo de mexicano no merece la pena de tener de vecino a los Estados Unidos de Norteamérica, y después de hablar y hablar y hablar y decir cosas en contra no solo de los mexicanos sino de todos los pueblos de Latinoamérica, el mismo presidente de la República se digne llamar y decir que va a invitar a este personaje a platicar con él en Los Pinos. Es curioso saber, y es precisamente una de las notas aquí en su semanario de lo absurdo que nos ha llamado la atención. ¿Cómo es posible que a estas alturas del partido el señor que dice que gobierna y que ve por el bienestar de todos los mexicanos se le ocurra invitar a quien ha estado hablando sistemáticamente mal en contra de las personas que habitamos este pueblo? Y es curioso, llamar la atención que no solamente no se le declare persona non grata, sino que se le abran las puertas de este país y de la casa presidencial, aquella casa y aquella mansión denominada Los Pinos. Además, al término de todas esas pláticas, nos enteramos de que Donald, el que construye muros Trump, llegó a decir a Estados Unidos que ya había negociado con Enrique, yo me peino, con Glostora Peña Nieto, el que se elaborara y que se hiciera el muro aquel que va a dividir el patio trasero de la fachada tan bonita de este continente. Y ahora resulta que no solamente se va a construir, sino que México lo va a hacer y México lo tendrá que pagar, porque no podemos nosotros entrar con nuestros piececillos llenos de lodo a ensuciar sus alfombras del otro lado de Norteamérica. Y esto viene derivado precisamente de aquella famosísima doctrina Monroe que dice que América para los americanos. Habría que recordarle a toda esa gente que está viviendo en aquel lado de la frontera que no, ellos no son los únicos americanos, porque como dijeran los tigres del norte, que América es desde Alaska hasta Patagonia, desde Brasil hasta Argentina y de Uruguay al Paraguay. Y no solamente eso que llaman Estados Unidos de Norteamérica se puede denominar América, aunque les duela, señores, Cuba es parte de América. No podemos dejar de lado en este semanario del absurdo el cuarto informe de gobierno que rinde el señor Enrique Yo Casi No Copio Peña Nieto. Y resulta que en ese informe de gobierno él pugna y dice que vive en un mundo de fantasía llamado México, en el cual la seguridad pública es lo más importante. Hemos visto en notas anteriores cómo un grupo de padres de familia preocupados por la seguridad de sus hijos están tratando de construir una barda que no se los deja a nadie. Y además en ese mismo video
Vemos cómo ninguno de los tres niveles de gobierno se ha dignado siquiera en acercarse a ellos y brindarles el apoyo que requieren. Y también vemos ahora en estas imágenes que esta ola de inseguridad está afectando a miles y miles de personas. Hemos visto que en estos videos a niños, maestros, padres de familia, ciudadanos comunes y corrientes de a pie que están siendo víctimas de la violencia, están siendo víctimas de la violencia cotidiana en este México que es el México real, el México bronco en el cual nosotros estamos viviendo. No en ese México de fantasía, en ese México color de rosa donde es necesario decir esas cosas bonitas que no se dicen pero que también llaman la atención y que nos han repetido en todas las televisoras a nivel nacional. Por eso es necesario, por eso los invitamos a seguir aquí en este su semanario de lo absurdo. Se acerca el 15 de septiembre y México estará pletórico de alegría porque se celebra un año más de la independencia de México. ¿Qué celebramos? Habría que preguntarnos, ¿cómo podemos celebrar algo en un país donde los derechos humanos se vulneran? ¿Qué podemos celebrar en un país donde la sombra de Nochixtlán, de Tlatlaya, de Aguas Blancas y de Atenco, y por solo mencionar algunas, nos están manchando? ¿Cómo podemos celebrar algo en un país donde tenemos conocimiento de que a diario hay matanzas, hay masacres, hay balaceras a lo largo y ancho de la geografía nacional? ¿Cómo podemos celebrar algo donde el Ejecutivo Nacional se encarga solamente de copiar su tesis, por ejemplo? Se encarga también solamente de traer ideas extranjeras y que no están acorde a lo que tenemos en. ¿Cómo podemos celebrar algo el próximo 15 de septiembre cuando en lugares como en Orizaba el empeorador, diría Rocha Garfias, tiene esos delirios de grandeza? Y no solamente él, sino también el titular de la policía municipal. Es necesario que hagamos un examen de conciencia, pero de eso estaremos hablando la próxima semana, por lo cual les invito a que sigan este canal y les invito a que sigan aquí en su semanario de lo absurdo. Estaremos hablando de este y otras cosas. Esta idea del semanario de lo absurdo surge precisamente porque nos hemos dado cuenta, el equipo de redacción, de que es tan absurda la sociedad, es tan absurdo el Estado, es tan absurdo lo que está sucediendo en nuestro mundo que incluso lo llegamos a creer parte de nuestra cotidianeidad. Por eso es que nosotros les invitamos a dar un like, suscribirse a este canal. Hasta la vista, amigos. Yo soy su amigo y servidor, el abominable Güero de las Nieves, en su semanario de lo absurdo. Chan, 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 chan. Pero Tú saca el gay que llevas dentro. No te apures. Y de América